para honrar y reverenciar la palabra de Dios. Una breve palabra. Hoy tenemos la mesa del Señor. Es uno de los dos sacramentos que tenemos. Amén. Vamos al libro de Juan, el Evangelio según San Juan. Y vamos al capítulo 21. Evangelio según San Juan, capítulo 21, verso 20. Cuando lo tengan, digan amén, amén. Amén. Le decía que no demos por sentado el Espíritu Santo, valoremos el Espíritu Santo. Libro de San Juan, capítulo 21 y verso 20. Dice en el nombre del Señor: volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, y el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Ese discípulo lo seguía. Y cuando Pedro le vio, vino a él y le dijo a Jesús, y le dijo: ¿y este? ¿Qué hacemos con él? ¿Qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga. Amén. Amén. Dele gracias al Señor una vez más por su palabra. Padre, gracias. Gracias porque sabemos, Dios, que tú estás aquí. Eso es lo más importante. Sabemos que tú estás operando en nuestras vidas. Sabemos que tú viniste a sanarnos, a limpiarnos, a recordarnos, a llenarnos de esperanza de que tú vienes con las nubes y que todo ojo te verá, Dios mío. A refrescar esa esperanza bienaventurada, inmarcesible y reservada en los cielos que tú nos has dado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Sana nuestras vidas. Todo el que vino aquí con una situación, Dios mío, de emergencia, yo te pido que tu palabra corte y separe lo que es la carne del Espíritu, la luz de las tinieblas, que discierna tu palabra las intenciones y los pensamientos del corazón. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Siéntese, hermano, para dar inicio a esta breve palabra. El Señor le había dicho, recuerden que el Señor Jesús había recibido la negación de Pedro 3 veces. Amén. ¿Cuántas veces? 3 veces. Tiene que hacer como dice el hombre, tiene que ayudarme a predicar y así concluimos más rápido. Aleluya. Pedro niega a Jesús 3 veces. Es una negación media rara, es una negación extraña, porque él quería sí pelear, él quería cumplir lo que él dijo. Él quería volarle la cabeza al tipo. Él quería pelear, ¿verdad? Pero cuando él vio que esas no eran las armas que se iba a usar, ahí entonces empezó la negación. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Somos muy buenos usando las armas carnales, pero cuando Dios nos pone una batalla espiritual, ahí hay problema inmediatamente. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas que no se ven. ¿Cómo usted le entra a una situación de cáncer que los médicos buscan y no encuentran? Si hay algo espiritual que hay, no hay forma carnal de vencer eso. Tiene que recurrir a lo espiritual. Entonces Pedro se encontraba en eso y le negó 3 veces. Todos sabemos la historia. El que no se la sepa, espere abril para la Semana Santa y ahí se la vamos a dar. Y cuando Pedro lo ve, entonces el ángel que le habla de Jesús resucitado a los que visitaron la tumba, le dijo en Marcos 16, le dijo: pero vayan y díganle a los discípulos y a otra persona también, que se llama Pedro, que no es discípulo, que él va a Galilea. Amén. El ángel separó a los discípulos de Pedro, porque Pedro había negado al Señor 3 veces, ya no era discípulo. Buenos días. Así tenemos a veces ligeramente, nosotros usamos la palabra sin entender que la palabra nuestra tiene un poder grande sobre los hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros pastores.
y la usamos ligeramente. El don de la palabra no se puede usar ligeramente, porque el poder de la vida y la muerte suya está en la boca. Porque si confesara usted con su boca que Jesús es el Señor y creyera en su corazón, entonces será salvo. Hay un poder en la palabra. Hay algunas confesiones cristianas que odian oír esto, pero la verdad es que la Biblia dice que hay poder en la palabra. Amén. Y el ángel le dijo a Daniel: yo vine a causa de tus palabras. Yo no vine a causa de tus pensamientos, yo vine a causa de tus palabras. Cuando usted mueve la boca en oración, el ángel se mueve. Cuando usted mueve la boca en oración, el cielo se mueve. Cuando usted mueve la boca en oración, la situación no puede permanecer frente a usted. Porque esa fue la herramienta, el método, la solución, la gracia que Dios le ha entregado para vivir en esta tierra de una forma victoriosa, triunfante, quieta y reposadamente en el Señor. Aleluya. Así que no puedo tomar por sentada la palabra. La palabra sacó a Pedro a los discípulos. Dígaselo al que está a su lado: la palabra te puede sacar de la iglesia. Y hay gente que no está en la iglesia por una palabra. Oh, tú estás aquí, yo pensé que tú te habías descarriado. Porque dice la palabra: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Proverbios. Entonces la palabra sí tiene un poder. Aunque algunas confesiones cristianas no les guste oír esto, pero es real, tiene un poder. Entonces Pedro está ahí y Jesús va a Galilea como promete, cumple su promesa. Allá están todos allá y ¿qué vamos a hacer? Dice Pedro: vamos a pescar, y pescan, y ahí ven a Jesús en la orilla y se van a la orilla y nadie le pregunta nada, todo el mundo sabe que es el Señor. Y él toma, luego él agarra a Pedro y le dice: tú me amas, y le pregunta: ¿tú me amas cuántas veces? 3 veces. Él tiene que romper eso que él dijo, porque usted negó 3 veces. Y 3 veces usted tiene que romper eso. Entonces después que rompió eso, le dijo: entonces apacienta mis ovejas. Pero los jala aparte, ese no es el mensaje. Los jala aparte, le explica cómo él va a morir, y él ve que en esa conversación privada viene Juan. Que yo me imagino que había un estira y afloja entre Juan y Pedro. Se ve en la Biblia. Cuando estaban corriendo hacia la tumba, Pedro era el discípulo de más edad. Y Juan le pasó a 200 por el lado. O sea, hay una tensión entre estos dos hombres de Dios. No la podemos negar. Y yo me imagino que cuando él negó al Señor, Juan le estaba diciendo: wow, bárbaro, lo negaste 3 veces. Vamos a pescar. ¿Quién dice? Pedro 3. Sí, no, yo me imagino la tensión que había entre estos dos. Es natural, hermano, y somos humanos. Fueron santos luego de que Cristo hizo su obra, pero eran humanos normales. Y Juan va y le cae atrás de estos dos que están hablando. Yo quiero ver de qué están hablando esos dos. ¿Y por qué yo, que soy el discípulo amado, yo no estoy ahí en esa conversación? Y Pedro le dice: está bien, Señor, todo lo que tú quieras. Y ese que lo está cayendo atrás. Dice: oh, pero si yo quiero que él se quede vivo, porque Jesús le había dicho a Pedro: tú vas a morir, no de una vez, aunque tú eres viejo, tú no vas a morir de una vez. Tú vas a morir glorificando mi nombre. La tradición dice que Pedro murió crucificado, y hay registros que ha ido a punto. Y él pidió ser crucificado boca abajo. Se cumplió eso el Señor. Y en ese contexto, Pedro le dice: ¿te lo está siguiendo, Juan? Si a mí me da la gana, la real voluntad de que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué te importa? Esa es la versión en español, la versión dominicana. La dominicana Valera es. Y se extendió este dicho como que el Señor había hecho eso, pero él dijo: sí, yo quiero. Pero es tan poderosa la palabra del Señor que el apóstol Juan duró más de 100 años, hermano. Amén. Pero ahí, esto nos da el contexto de lo que queremos brevemente hablar.
Y es que hay raíces que matan. Dile al que está a tu lado, hay raíces que matan. Y hablando de la venida del Señor, la palabra de Dios es súper clara. Porque aquí había una amargura, hermano. Cuando Pedro negó al Señor 3 veces que el gallo cantó, dice la palabra de Dios que él lloró amargamente. O sea, hubo una amargura dentro de Pedro, ya sea provocada por su debilidad como discípulo, por no haber podido seguir al maestro, ya sea por la profecía, ya sea por su cobardía, algo o todo junto combinado logró que él entre en algo que se llama amargura. Pero el problema de la amargura es que la amargura no pide permiso y nunca se va sola. Yo quiero que tú entiendas eso. Si a mí me dijeran tienen que cerrar el mensaje ahora mismo, yo dijera lo único que quiero que se lleven es lo siguiente: la amargura no pide permiso para entrar y nunca jamás se ha ido sola. Jamás. Hay que sacarla siempre, la amargura. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, verso 15. Por tanto, es el 12.1, pero el 12.15. Dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura los turbe y por ella muchos sean contaminados. Y que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por un bocado vendió su primogenitura. ¡Wow! Que no brote una raíz de amargura. El escritor aquí está tomando en cuenta, está hablando de una hierba que es la misma raíz de la palabra con la que el verso de Pedro que lloró amargamente es descrita. Una raíz de amargura. Es como que alguien coma un veneno. Tomó una planta que en realidad no es medicinal, sino que es un veneno. Y así nos pasa a nosotros cuando tomamos ciertas actitudes. Este mensaje fue lo que me ministró el Señor. No es el tipo de mensaje que a mí me gusta traer, pero Dios me dijo, hay un tema de amargura en la congregación. Hay un tema de hipocresía y rencor entre algunos hermanos. Aleluya. Pero no hay Señor. Hoy toca en fuente de salvación, Señor, recuérdate. Allá no hay eso. Santo. Miren por ustedes. Yo no tengo que mirar que el pastor, que fulano, que tal líder, que tal hermano hizo algo. No. Soy yo que tengo que ver que la amargura no entra en mi vida. Porque es que somos hermanos y somos humanos. Yo tengo que saber que hay un problema. Hágate ejercicio rápido. Piensa en la cosa que usted ha dicho en privado de la gente. Aún de la gente que está cercana a usted. Aún algunos matrimonios, hay esposas que no pueden oír lo que sus esposos dicen a sus amigos de ella. Que no pueden. No por nada, gracias a Dios en mi caso, quizás porque soy el nuevo. No sé lo que ella, del lado de ella, no sé. Pero yo he oído del poder, no, esta niña no puede oír lo que se está hablando. Hay jefes que jamás pudieran oír, ellos se lo ganan a veces, pero hay jefes que jamás pudieran oír lo que un colaborador, un empleado, un usuario está diciendo de ellos en privado. Y somos magníficos porque delante de ellos jamás diríamos algo así. Hay pastores, ay mi madre, que jamás pudieran oír lo que usted piensa de la visión de la iglesia. Que no pudieran oír lo que usted cree de cómo se maneja la iglesia. Buenos días. Hay madres, bueno, mi madre, los pleitos de mami y yo son frontales. Pero yo sé que hay madres que no pueden oír lo que sus hijos opinan de ellos. Y como eso es real, entonces nos toca a nosotros, porque en un momento tú vas a oír lo que tú no quieres oír. Eclesiastés, no pongas tu corazón en todo lo que oyes. Eclesiastés, ¿por qué? Porque el hombre
habla y hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. En otras palabras, lo que la palabra de Dios te está diciendo es: tú tienes que librarte tú de la amargura. Tú tienes que evitar tú la amargura. Nadie lo hará por ti. Hay gente que quizás te va a cuidar, es cierto, pero hay gente que no. Somos humanos. Vas a rozar. Las 5 piedras que cogió David representan 5 personas en el río. ¿Y por qué estaban lisas? Porque habían rozado una piedra contra la otra. La palabra de Dios lo dice en Eclesiastés: un hombre, así como el metal aguza el metal, un hombre aguza a otro hombre. Dando a entender que la herramienta que Dios usa para alisarnos es el hermano que está al lado tuyo. Gloria a Dios. El cabezón que está cerca de ti. El hijo del diablo que está en el trabajo es la herramienta que Dios está usando para moldear tu carácter. Se oye fuerte, pero es verdad. La investigadora periodística o la periodista de investigación, buscando imágenes y cosas, esos son la gente que está usando para moldear tu carácter. Amén, gloria a Dios. Pero esos son, no hay más. Los ángeles no ofenden y los demonios son reprendidos. La herramienta de Dios para ti es el hermano que está a tu lado: el padre, la madre, el hermano, el hijo, la hija, el jefe, el compañero traicionero de trabajo. Esa es la herramienta. Aleluya. Y la estelar, los cónyuges. Se buena también. Alábame o no alábame. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Pero entonces eres tú quien tienes que mirar. Dice la palabra, lo repito: usted debería tener la Biblia abierta conmigo. Esto es un tema demasiado relevante. Dice: mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura los turbe y por ella muchos se han contaminado. ¿Por qué? Porque aquí hay algo, y es que nos recuerda algo que se nos olvida en este mundo egoísta. Que a mí se me olvida, yo le voy a decir la verdad, a mí se me olvida esta verdad, y es que la iglesia es un cuerpo. Y que si hay una afección de amargura en una persona, el cuerpo también está espiritualmente contaminado, visible o invisiblemente, consciente o inconscientemente, una contaminación en el cuerpo de Cristo cuando hay un miembro en amargura. Entiéndalo, es palabra de Dios. Gloria a Dios. Dios está hablando. Porque somos un cuerpo. Es una ventaja. Cuando alguien recibe una bendición espiritual, no material, espiritual, usted la siente. Wow, yo sí me siento bien hoy. El cuerpo está recibiendo bien. Pero cuando hay una amargura en el cuerpo, también hay un problema. Wow, yo no sé qué es lo que pasa, no puedo orar. Voy a orar por la iglesia y lo que siento es un bloqueo. Entro en la iglesia y siento una pesadez aquí atrás. Hay amargura en la congregación. Y Dios te dice a ti: mira a ti, que no te aparte de la gracia de Dios y brote alguna raíz de amargura, alguna hierba que tú creías que era buena, es contaminada. Algún comentario que tú creías que era edificante, es contaminado. Alguna falsa petición de intercesión está contaminada. Hay gente que usa las peticiones de intercesión para chismear. Aleluya. Ay, yo no sé qué vamos a hacer con fulano. Pero ya ese Mario no lo puede dar a golpe, no. Hay que orar. Yo no sé qué es lo que vamos a hacer con él. Siempre hay que estarlo revolcando. Vamos a interceder por sus finanzas. Mentira, hermana, hermano. Usted quiere comunicar y chismear. ¡Aleluya! Para nadie y para todos. Entonces tenemos que mirar nosotros, porque es fácil contaminar. No lo digo yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Es muy fácil contaminar. Es fácil que algo, una palabra dicha o escuchada, contamine. Y esto no es un relajo, porque dice: se aparta de la gracia de Dios. ¿Quiénes están apartados de la gracia de Dios? Los que están en bendición. Buenos días. Los que están en condenación están aparte de la gracia de Dios. Yo me estremecía cuando la profeta ahorita decía: si tú quieres irte para el cielo, tienes que alinearte. Eso era Dios que estaba hablando. Yo no sé si usted entendió que era Dios que estaba hablando. Dios estaba diciendo al pueblo: tú tienes que ser sano.
Si no, no hay arrebatamiento. Porque allá no hay enfermos. No hay hospitales, pero tampoco hay enfermos. La palabra de Dios nos dice, mira, cuando yo venga te voy a preparar. No, están preparados. Porque allá el único cambio es corporal, hermano, corporal. No hay ningún otro cambio. Usted vendrá así mismito en los cielos. Eso es fuerte. Piensen en eso. Con su misma configuración mental y su realidad almática simplemente va a ser expandida. Y lo único que va a cambiar, ser transformado, es el cuerpo. Por eso Dios es tan riguroso con él. Dice que ninguno sea fornicario o profano. Wow, pero ¿cómo tú me jalaste la amargura de la profanidad, Señor? Pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, Dios mío? Lo que pasa es que cuando tú tengas amargura, tú te das ciertas licencias. Buenos días. Aleluya. Hay alguna licencia, yo me le daba. Y yo tuve que corregirme. Yo me lo daba. No, sí, pero tú sabes que yo he sufrido mucho, Jehová. Espérate. Buen día. Hay gente así. Es más, nos tocó a mi esposa administrar a las personas en fornicación, porque entendieron que habían sufrido mucho. La excusa de Dios para mi vida, un amor de papel, un amor de papel. Y hay gente que sujeta a esa amargura, entonces caen en estas dos cosas, en fornicación y profanar el nombre de Dios. Y ser suelto de boca. ¿Sabes lo que es cristiano? A mí me ha pasado a mí, señores, que cuando la amargura está activa, la profanería se acerca a los labios. Y ya tú no puedes decir esa cosa tan desagradable. No, tú dices esa maldita vaina. Buen día. Aló. Pero eso es lo de menos. De ahí empieza para lo inmencionable. Caso de la vida real. Entonces, la fornicación y lo profano van de la mano con la amargura. Este hombre estaba tan amargo que llegó al punto final de vender su primogenitura. De no importarle lo que Dios tenía para él a futuro. Y hay gente que no le importa. Con tal de que fulano pague, que no importa que fue ella que hizo mal. Es que ella es la que está mal. Es más, ella es la que tiene que venir aquí y pedirme perdón. Ella es la que tiene que alinearse. Y le voy a decir la verdad, a veces verdad. A veces el problema es de la otra gente. Sin embargo, la palabra de Dios nos llama a ser frontales. Hay que ser frontal. Aleluya. Porque es que la Biblia es fuerte. Dice, miren ustedes. No que fulano. No, que yo no estoy hablando de nadie. Mira tú. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios continúa, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Yo le voy a decir de dónde vienen. No es de vuestros deseos, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. O sea, vamos para la iglesia. No, ya te he contado. Cállate la boca antes del comentario. No, ya hay que ponerlo en su puesto. Ese es el deseo, combatiendo entre sus miembros. Y el peor miembro es la lengua. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y andéis de envidia. Perdóname que use la versión española. Hay gente que ahora usa la versión moderna, pero creo que no hay ningún problema. Y no podéis alcanzar, combatís y guerreáis y no tenéis, porque pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís según vuestro criterio, para lo que usted entiende que debe pedir. Yo conozco gente que luego de ese reportaje periodístico de investigación, entre comillas, hay gente deseando que le pase algo a esa periodista. Yo conozco gente así, chiquito, mediano. Gloria a Dios. Porque pedimos según nuestro criterio. En vez de pedir salvación y arrepentimiento, pedimos nuestro criterio. Aleluya.
¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Estamos aquí, se dañó el mensaje. Aleluya. ¿O ustedes piensan que la Escritura dice en vano, el espíritu que mora en ustedes los anhela celosamente? Dice, adúlteros y adúlteras a los cristianos. Ustedes no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Usted sabe por qué llama a este tipo de batalla la amistad con el mundo? Porque el mundo así que se maneja. El mundo se maneja en pleitos, en ira, en venganza, en hipocresía. Entonces, si usted está amigo de eso, usted se constituye, y yo, en enemigo de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. O sea, cuando yo estoy parado en mi posición, hablo por mí, yo he visto que Dios lo que viene, el cantinazo viene en mí. Tú no puedes ver. Ahora Dios da gracia a los humildes. Yo recuerdo una vez que tuve una confrontación con una persona, una expareja, y había un tema. Pero yo oraba y decía, Señor, yo no quiero tener nada en contra de eso. No quiero tener nada. Y en nuestras vidas no había forma de juntarse. Voy caminando por un lugar y justamente Dios me puso a la persona. Pude confrontarle, pude pedir perdón y perdonar. ¿Por qué? Porque Dios da gracia. No tocaba pasar por ahí, pero Dios da gracia. Dios hace algo y dice, no camine por ahí, ven para acá. Da gracia. Cuando tú quieres hacer lo que Dios te está mandando a hacer, Dios te la va a poner fácil. Amén. Cuando tú quieres hacer la voluntad de Dios te va a dar los medios para hacerla. Cuando Dios te ha llamado a hacer algo, Dios se va a desbordar, dándote los medios exactamente para hacerla. Yo conozco a gente que a nivel personal están viviendo una vida no de lujo, precaria. Sin embargo, Dios le ha dado todos los recursos para hacer su obra. Amén. Porque Dios, Él da gracia a los humildes. Gloria a Dios. Y estos ejemplos en la Sagrada Escritura los vemos. Cuando vamos a estudiar a gente que también tuvo amargura, obligatoriamente tenemos que ir a Caín y Abel. ¿Por qué? Porque la amargura, si usted se pone a ver, la amargura es fácil de identificarla, las fuentes. O es un tema financiero, o es un tema ministerial y personal, o es un tema familiar. No hay forma de que venga. Es muy raro algo que se escape de ahí. Porque esas son las cosas que están en el corazón del hombre y que de verdad pueden afectarlo. Entonces, ¿qué pasa? Había un tema entre Abel y Caín. ¿Cuál era el tema? Que Dios se agradó de la ofrenda de Abel, pero no de la de Caín. Y Dios tuvo que llamarle la atención, como Dios nos está llamando la atención hoy. Y dice, no, mira, ten cuidado. El pecado está a la puerta. Él no había hecho nada, pero el pecado le estaba tocando a la puerta. Pero la amargura fue tan grande que mató a su hermano. A ver. Porque ahí es que te lleva la amargura, a no importarte nada. Yo recuerdo, no sé si algunos, cuando yo me convertí, me cayó en la mano el cassette, el CD y el libro de Mary Catherine Baxter, una mujer que fue llevada al infierno. Y ella había visto una pareja, una mujer súper cristiana en el infierno. Y ella le dijo, Señor, ¿por qué esa mujer está aquí si sabe tanta Biblia y te conoce tanto? Y yo digo, sí, ella me conoce, pero un día ella descubrió a su esposo siendo infiel, tomó una escopeta larga y acabó con la vida de ambos y la de ella también. Pero el problema fue que no fue inmediatamente que ella lo hizo. Aquel hecho se fue cocinando y la amargura fue convirtiendo una esposa cristiana consagrada en una asesina. Eso es el tema de la amargura que te transforma, porque como es un veneno, como la Biblia lo describe, una raíz de amargura, o sea, algo que ingeriste, eso va dañando el sistema completo, va recurriendo el torrente sanguíneo, va llevando desde el esófago al estómago, se va metiendo en todas las células, y cuando acaba su función, la amargura te ha convertido en alguien que tú no eras. Por eso vuelvo a la palabra de Dios que dice, mira por ti mismo.
Tienes que tener cuidado, la amargura va a venir. ¿Cómo vas a reaccionar a ella? Alguien va a hacer algo mejor que tú. A alguien le van a dar el puesto que a ti te toca, piénsalo. A alguien le van a dar el elogio que te corresponde. Alguien se va a llevar el galardón que supuestamente era tuyo. A alguien le van a dar un proyecto que tú duraste mucho plantando, mandando propuestas, hablando con el cliente, aló, visitando, gastando combustible. A alguien que no eres tú le va a dar el proyecto. ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? La amargura transformó a Abel en un muerto y a Caín en el primer asesino. No se cuidó. Pero hay formas de reaccionar a la amargura. Cuando a José, alguien recuerda la historia de José, le regalaron una túnica de colores. Eso provocó una amargura. Y lo que puso la tapa al pomo era la imprudencia de este muchacho. José no era bueno, hermano. No era un buen hermano. Hay gente que cree, José sí, José fue. Después del proceso, José era José. Pero antes era mal hermano. Era chismoso, chivato, era lucido. Señor, usted no va a creer, usted no va a creer. Usted no va a creer. La túnica que papi me cabré, usted no va a creer. Entonces, él provocó eso, pero los hermanos no tenían justificación. Hay gente que te va a elogiar delante de ti y tú no puedes reaccionar a eso. Hay gente que va a restregarte el pecado que están cometiendo y Dios no haciéndole nada mientras tú estás enfermo aún andando en santidad. ¿Entiendes? Que tienes que envidiar por ti mismo para evitar que haya una amargura. Aleluya. Y esta amargura convirtió a José en un hermano, un niño mimado, en un esclavo en Egipto. Pero había un problema con esta amargura. Dios estaba con él. Y él evitó a toda costa que la amargura lo transformara en ese esclavo. La amargura no penetró su corazón. ¿Cómo lo vemos? Pero sí sabemos que la amargura tocaba todos los días. Sabemos que la amargura tocaba todos los santos días. Dime, ¿qué es lo que vamos a hacer con el muchacho? Tú lo vas a dejar así que se salgan con la suya. Tú sabes que ellos están mal. Y José tenía cierta justificación para vengarse. Era rey. O sea, el faraón lo hizo el segundo de Egipto. Tenía el poder para hacerlo. Porque hay gente aquí que no se venga. ¿Usted sabe por qué? Porque no tiene el poder para vengarse. Buen día. Aleluya. Hay gente que tiene que ir a su 8 a 5 tranquilo. Pero quisiera decirle de otra verdad, ese jefe abusador, hijo del diablo, inescrupuloso, evasor de impuestos. Sí, se lo han ganado, pero Dios nos llama a librarnos de la mano. Entonces José tomó ese camino difícil y cuando él está ahí con ellos probándolos, está en un punto, hermano, donde él puede coger a la izquierda o a la derecha. En ese punto José podía mandar a que le vuelen la cabeza a los hermanos o decirles los perdono. Él lo llevó a ese punto y Dios lo permitió eso. Y yo tengo mucho que no leo esa historia porque cuando la leo lloro, hermano. Ese punto saca lágrimas inmediatamente. Cuando ese tigre le dice, yo le voy a decir algo, yo soy José. Y dice la verdad, no sabían qué hacer, diciendo, pero ¿cómo? Y él optó porque la amargura no lo transformara en un esclavo. Al contrario, él dijo, no, que Dios está conmigo. La amargura me va a impulsar de ser un niño lindo mimado a ser un rey, a ser un señor en Egipto, a ser alguien que provee para mi familia y a ser alguien que va a servir aún a aquellos que ministraron amargura a mi alma. Y le pone su primer hijo, Dios me hizo olvidar. Ponte de pie, hermano, mientras permitimos que el ministerio de adoración
Tienes que mirar tú. Nadie te va a cuidar, nadie lo va a hacer por ti. Dios te ha dado esa responsabilidad a ti. Y tienes que ser sanado. Yo no sé lo que tú has hecho, dice la palabra de Dios. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Yo no sé, quisiera que Dios me hable más. No soy esa gente que Dios le dice hasta lo que van a comer. No soy así, quisiera. Pero Dios sí le dijo que había gente con tema de amargura dentro de esta congregación. Y moriría si me fueran a matar para saber si eso es verdad. Porque eso es el mensaje que Dios le mandó a esta congregación. Aleluya. Así que no sé la condición, situación que tú estés ministerial, personal, almáticamente o laboralmente. Pero Dios te está mandando a que salga de eso hoy, rápido. Hoy tiene que salir de esa amargura. Hoy, dice la palabra de Dios en Santiago. Esperar por completo en la gracia de Jesucristo. Esperar en esa gracia. Esperar. Traten bien a los hermanos, no murmuren los unos a los otros, porque el juez está a la puerta. Que era lo que el Espíritu decía por medio de la profeta. Tú tienes que resolver ese tema, líder. Hoy, la unción de Dios está aquí desde la adoración para que tú resuelves ese tema, para darte el poder, la unción y el sello de que está resuelto. José tuvo que confrontar a sus hermanos. Él pudo simplemente eliminarlos o dejarlo ir. Eso pasó. Porque la palabra de Dios puede ser que una gente te ofenda real. Y tú no tienes que pedir perdón. La palabra de Dios dice que tú le pidas perdón. Dice, si alguien peca contra ti, ve y confróntale. Líder, usted hizo esto. Manito, hiciste esto. Mami, hiciste esto. Mira a mi hijo, hiciste esto. Es responsabilidad tuya. La sanidad es responsabilidad tuya. La sanidad es responsabilidad tuya. Porque Él te ha dado el poder. Hoy hay una unción de sanidad interior, de valor para la confrontación. Hoy, aquí. Así que cierra tus ojos, empieza a buscar y habla ahora para replicar lo que el Espíritu ha dicho en mi intimidad. Espíritu Santo, tal como me dijiste, recuérdale a este pueblo aquellas cosas que tienen que ser traídas a memoria, confrontadas y perdonadas en esta hora, Señor. Alza tus manos, alza tus manos, alza tus manos, entra en esa unción. Hay oportunidades que no pueden dejarse pasar. Jesús estuvo en una aldea y no pudo hacer muchos milagros. La unción estaba ahí para sanar, pero Él no pudo. ¿Por qué? Porque Él vino como siervo, no como Dios. Y Dios dice, no. El Padre dijo, no, ahí no. La unción está, pero si no hay alguien que la reciba, recógela. Pero aquí hay gente que está siendo sanada ahora mismo. Aquí hay gente que de la adoración el Señor empezó a ministrar su corazón y empezó a decirle, sí, tú tienes razón, pero tienes que confrontar, tienes que humillarte, porque Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y yo quiero que Dios me dé gracia. Y yo quiero que Dios me dé gracia. Padre, en esta hora, conforme a lo que tú me dijiste, Señor, sea tu sanidad, sea tu confrontación en esta hora, la memoria del Espíritu. Ahí está. Tu memoria, Señor. No hay nada mejor que eso, Padre. Tu memoria en esta hora sobre este pueblo, lo que tú dijiste. Más nada, no más, no menos. Tu memoria, tu santa memoria, Dios. Dios, tu confrontación. Tú eres el que convence de pecado, de justicia y de juicio, Dios mío, este pueblo. Y nosotros vamos delante de ti, te pedimos perdón por esta amargura, por cualquier amargura, Dios. Por cualquier disposición de enemistad, aún contra ti, Señor. Esas veces que te he dicho, wow, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué a mí? Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque tú sí sabes. Porque tú sí sabes, tú sí sabes. Tú sí sabes, Señor, tú sabes.
Ayúdanos a ser humildes, Dios mío. Perdónanos por haberle hablado avasallantemente a ese hermano, a esa hermana, Dios, a ese padre. Por haberle hablado duro a ese padre. Dios mío, sana a los padres que han oído una palabra fuerte de sus hijos. Hay padres de gente aquí que están heridos, hermanos. Que hace tiempo dieron una palabra y eso le ha dado durísimo. Dios mío, yo te pido que tú traigas sanidad, confrontación y perdón en esta mañana, en este pueblo, en el nombre de Jesús. Porque queremos irnos contigo. Sana este pueblo en esta hora, Dios. Sana este pueblo, Señor, en esta hora. Yo quiero saber si hay alguien que haya ofendido al Señor en sus caminos y quiera aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador en esta mañana. Dejar la vida de dolor, de amargura, de destrucción del mundo y aceptar a Jesús. Si hay alguien, este es tu momento, ven. Si estás aquí, este es tu momento. Yo quiero que baje todo el mundo la mano. Si usted entiende que ha recibido dardos de amargura y necesita una oración colectiva para cerrar este tiempo, levante la mano. Si usted entiende que necesita fuerza del Señor para vencer cosas que le han hecho, puede levantar la mano. Y todos oraremos por todos. Amén. 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 Padre, oro por todo aquel, Dios mío, que tenga esta situación, Señor, que parece sin salida, pero oro para que así como tu Hijo amado fue a la orilla, Dios mío, y trató con el corazón de Pedro, tú también trate con mis hermanos, Dios. Que tú trates con mis hermanos, Dios, y le dé la oportunidad y la fuerza tuya, Dios, para cerrar esa situación. Proféticamente declaramos libre de amargura a todo el que está aquí en esta hora. En el nombre de Jesús. La amargura no va a poder entrar en tu corazón, escúchalo, es una palabra divina. La amargura no va a poder penetrar en tu alma, no va a poder transformarte en alguien que no eres. Y estás limpio por la palabra que Cristo te ha hablado en esta hora. Amén. Gloria a Dios.